Saludos a todos. En este video, aprenderemos a determinar el número de curva de una cuenca, utilizando ArcMap, y los datos del proyecto SONISIC Bolivia. Antes de empezar, quiero que sepas que este video se enfocará en la práctica, así que no profundizaré en los detalles teóricos del método de número de curva. Sin embargo, haré un breve recorrido por la carpeta SONISIC, para que puedas apreciar su relevancia. En la descripción, te dejo el enlace de los recursos que utilizaremos. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. SONISIC fue un proyecto desarrollado con la cooperación de los Países Bajos, con la finalidad de desarrollar la zonificación agroecológica y socioeconómica de varias zonas de Bolivia. Dentro de la carpeta SONISIC encontraremos datos departamentales, datos municipales y mapas. Nosotros vamos a trabajar con datos departamentales. Aquí vemos los departamentos que fueron parte de este proyecto. Si ingresamos en cualquier departamento, tenemos base de datos, que contiene la información con la cual se procesó los diferentes mapas. Después, en imágenes. Tenemos una imagen satelital del departamento, elaborada en base a imágenes Landsat, con una resolución de 60 metros. En mapas, encontraremos tres carpetas. En ArcInfo, tenemos los mapas que fueron producidos, como caminos, cuencas, vegetación, entre otros. La carpeta ILWIS contiene información que fue producida en este software. Por último, leyenda. Contiene las descripciones y códigos de los mapas creados en ArcInfo. Bueno, ese sería un breve recorrido del contenido de la carpeta SONISIC. Trabajaré con ArcGIS 10.8. Pero este proceso es aplicable a versiones anteriores. Por cierto, en mi blog encontrarás diferentes versiones de ArcGIS. Entonces, una vez abierto ArcMap, buscamos la carpeta SONISIC. En datos departamentales, escogemos el departamento del cual queremos información. En este caso, Tarija. Abrimos la carpeta Mapas, y nos dirigimos a ArcInfo. Vamos a seleccionar suelos y vegetación, que es la información que necesitamos procesar para obtener el número de curva. Este mensaje nos indica que la información que queremos añadir ha perdido su referencia espacial, es decir que no tiene proyección. Por lo tanto, debemos asignarle la proyección en la cual fueron creados estos mapas. Damos clic en OK. Antes de asignarle su proyección, vamos a exportar estos mapas a un formato shapefile, para poder trabajar de mejor manera. Damos clic derecho en Suelos Polígono. Bajamos hasta Data, abrimos Export Era. Voy a cambiarle el nombre a Suelos TAR. Lo guardaremos como shapefile, y aceptamos. Nos pregunta si queremos añadir el archivo exportado. No es necesario, pero para el ejemplo le diré que sí. También vamos a exportar VG Polygon. El nombre lo cambiaré a Vegetar. Y guardamos también como shapefile. Si abrimos sus propiedades, observamos que no tienen sistema de coordenadas. Si vemos las fuentes de información de SONISIC, nos indica que estos mapas fueron generados con una proyección geográfica, PESAT 56, UTM Zona 20 Sur. Entonces, esta es la proyección que debemos asignarle a los mapas. Ahora, abrimos Catalog, y buscamos los mapas exportados. En caso de no visualizarlos, damos clic derecho y actualizamos. Comenzaré con Suelos TAR. Damos clic derecho, abrimos Propiedades. En la pestaña XY Coordinate System. Desplegamos Projected Coordinate Systems. En UTM, entramos a Sudamérica. Y buscaremos, PESAT 1956, UTM Zona 20 Sur. En otras versiones está como, Provisional South America Datum, UTM Zona 20 Sur. Aplicamos y aceptamos. También le asignamos su proyección a VGTAR. En Projected Coordinate Systems. Vamos a UTM. Y en Sudamérica, seleccionamos PESAT 1956 UTM Zona 20 Sur. Aplicamos y aceptamos.
Si vemos sus propiedades, ya están con el sistema PESAT 56. Pero actualmente este sistema está entrando en desuso. Entonces, vamos a transformarlo a WGS 84, que es un estándar actual. Abrimos Our Toolbox. En Data Management Tools. Desplegamos Projections and Transformations y abrimos Project. En Input Data, añadimos el shape que queremos proyectar, en este caso, suelo star. Cambiaré el nombre de salida a suelo star WGS 84. En Output Coordinate System, debemos seleccionar el sistema al cual queremos proyectar. En Projected Coordinate Systems, desplegamos UTM. Buscamos WGS 84. En Hemisferio Sur, seleccionamos WGS 84 UTM Zona 20 Sur y aceptamos. Como lo que buscamos es una transformación entre dos diferentes datum. Aquí en Geographic Transformation, nos aparece una lista de parámetros de transformación geográfica. Para este caso, tenemos 1, 2 y 11. En la documentación que trae ArcGIS, encontramos una tabla de transformaciones geográficas, en la cual nos indica que, para la zona 20 de Bolivia, el parámetro 11 es el que mejor se ajusta. Entonces, en ArcGIS, vamos a seleccionar la opción 11 y eliminamos el 1. Y aceptamos. Para verificar, abrimos las propiedades del shape proyectado. Y como vemos, ya se encuentra en WGS 84 UTM. Repetimos el mismo procedimiento para Vegeta. Seleccionamos la transformación 11 y aceptamos. Con esto ya tenemos los mapas de suelos y vegetación de todo el departamento en una proyección WGS 84 UTM. Ahora, como solo necesito trabajar con datos que estén dentro de mi cuenca, lo mejor será recortar los mapas. En Geoprocessing, abrimos Clip. En Input seleccionamos Vegetar WGS 84. Ancled Feature será el contorno con el cual queremos recortar, es decir, la cuenca. El nombre podemos dejarlo por defecto o cambiarlo. Yo lo cambiaré por Veget Cuenca WGS 84 y aceptamos. De igual forma, recortaremos suelo star WGS 84. En Input, escogemos suelo star. Cambiaré el nombre a Suelos Cuenca WGS 84 y aceptamos. Abriré la tabla de atributos de suelos Cuenca. De todos estos campos, el que nos interesa es Douman. Dentro de este campo, estos números son códigos que representan un tipo de suelo. La descripción de estos códigos la encontramos en la carpeta Leyendas. Abrimos la hoja Suelos. La columna Código de mapa representa el Douman de la tabla de atributos y al lado tenemos la descripción del suelo. Pero, lo que nosotros necesitamos es el grupo hidrológico de suelo, según el Servicio de Conservación de Suelos. Por lo tanto, debemos asignar uno de los 4 grupos, A, B, C o D, a cada tipo de suelo en nuestra cuenca. Tenemos suelos como leptosol, cambisol, rigosol, entre otros, que para los que no estamos familiarizados con la edafología, suenan extraños. Entonces, ¿cómo podemos asignarles un grupo hidrológico? La manera más sencilla es buscar esa información en Internet. Puede ser proyectos o informes de instituciones gubernamentales, universidades, congresos, e incluso, una inteligencia artificial. Por ejemplo, tengo este informe de balance hídrico, de la cuenca alta del río Pilcomayo, los autores son, Jorge Molina y Daniel Espinosa, del Instituto de Hidráulica e Hidrología, de la Universidad Mayor de San Andrés. En la página 93, encontramos la asignación del grupo hidrológico de suelo. Después, en este artículo del Sexto Congreso Forestal Español. En la página 8, también encontramos la asignación del grupo hidrológico de suelo. Y por último, esta tabla generada en ChatGPT. Voy a trabajar con el informe de balance hídrico de la cuenca del Pilcomayo,
y al final les mostraré los resultados obtenidos con la tabla del Congreso Forestal y ChatGPT. Copiaré la tabla y la pegaré en la hoja Excel. Entonces, para mi cuenca, el primer código es 1. Consociación leptosol. Buscamos en la tabla, y corresponde el grupo D. Después el código 2. Es una asociación leptosol, cambisol, regosol. Cuando tengamos estas asociaciones, el primer suelo es el dominante, por lo tanto, es un leptosol. Le asignamos, grupo D. Finalmente tenemos el 13. Consociación cambisol. Es grupo C. En este caso, como solo son 3 tipos de suelo, la búsqueda y asignación es sencilla. Pero si tuviéramos más suelos, buscar entre los 38 códigos tomaría más tiempo. Para facilitar esta búsqueda, podemos utilizar la función buscar v. Por ejemplo, la columna D, la nombraré domain, será donde ingresemos el número de código que queremos buscar. Y la columna E, la nombraré suelo, será donde aparecerá la descripción. Entonces, debajo de suelo, insertamos la función buscar v. En valor buscado, seleccionamos la celda donde ingresamos el código. En matriz, seleccionamos las columnas A y B. Bloqueamos esta selección con F4. En indicador de columnas, colocamos 2. Y en rango elegimos falso. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Arrastramos para copiar la función. Ahora, introducimos los códigos y tenemos su descripción de manera automática. Así, la asignación del grupo hidrológico será más rápida. De nuevo en ArcGIS, adicionaremos un campo en la tabla de atributos. Desplegamos la tabla de opciones y seleccionamos ArcField. Lo nombraremos GHS, Grupo Hidrológico de Suelo. Será de tipo texto y de longitud 1. Damos clic derecho en Suelos Cuenca y abrimos el editor. Este mensaje se debe a los mapas que no tienen sistema de coordenadas. Damos clic en Continuar. De la hoja Suelos, copiamos los grupos hidrológicos asignados. Y pegamos en la tabla de atributos. Guardamos y cerramos el editor. Para visualizar la distribución de estos grupos en el mapa, abrimos las propiedades de Suelos Cuenca. Vamos a Symbology, en Categorías, damos clic en Unique Values. Y en Value Field, seleccionamos GHS. Añadimos todos los valores. Aplicamos y aceptamos. Aquí, vemos esta división, o límite, que no tiene sentido. Porque, todo este polígono, pertenece al grupo D. Lo que haremos será disolver ese límite, para así tener el grupo D, en un solo polígono. Vamos a Geoprocessing, y abrimos Dissolve. El dato de entrada será, Suelos Cuenca. El nombre podemos dejarlo así. Vamos a disolver en función del grupo hidrológico de suelo. Y aceptamos. Bien, como vemos, ya no existe esa división dentro del grupo D. El proceso será similar para el mapa de vegetación. Si vemos su tabla de atributos, tenemos el domain, con los códigos de mapa. En la carpeta leyenda, abrimos la hoja Veget. Y al igual que en suelos, tenemos el código de mapa y su descripción. Antes de continuar con el mapa de vegetación, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales nos presenta una serie de tablas, en las cuales tenemos el tipo de cobertura, la condición hidrológica y el número de curva correspondiente, según el grupo hidrológico de suelo. También, podemos encontrar estas descripciones en español. En el libro, Hidrología Aplicada, de Bente Chao, en la página 154. O en este texto, de la Universidad Mayor de San Simón. En la página 346, nos ofrece una descripción más amplia. Les muestro estas tablas, porque tendremos que realizar una correlación entre el tipo de vegetación de SONISIC y el tipo de cobertura descrito en las tablas.
Pero en este estudio de valoración hidrológica de las cuencas de los ríos Tolomosa y La Victoria, cuyos autores son Jorge Molina, Carlos Hervas y Javier Mendoza, de la Universidad Mayor de San Andrés, encontramos en la página 87 esta tabla, que contiene las unidades de vegetación de Sonisig, su respectiva asignación de los números de curva de acuerdo al grupo hidrológico de suelo, y una clasificación del tipo de cobertura según el SCS. Entonces, en la tabla de atributos de vegetación, añadiremos un nuevo campo. Voy a llamarlo Veget SCS. Será del tipo texto, y aceptamos. Iniciamos el editor. El primer domain es 99. Lo buscamos en la hoja Excel, al lado de 99, tenemos otro código. Y con este código, entramos en la tabla de asignación. Su descripción es, pradera en curvas de nivel regular. Copiamos la descripción, y la pegamos en la tabla de atributos. El siguiente dominio, es 113, entonces repetimos el procedimiento. Pero, realizarlo de esta forma no es eficiente. Por lo tanto, he combinado la información de Sonisig con la tabla de asignación. De manera que, solo debemos introducir el domain y nos entrega la descripción. Copiamos, y pegamos en el campo, Veget SCS. Guardamos, y cerramos el editor. Para visualizar esta información, vamos a las propiedades de Veget Cuenca. En Symbology, entramos en categorías, y seleccionamos Veget SCS. Añadimos todos los valores. Aplicamos, y aceptamos. Al igual que en suelos, voy a quitar esta división. En Geoprocessing, abrimos Dissolve. En Input, seleccionamos Veget Cuenca. Y quiero que se disuelva en función de Veget SCS. Bien, ya tenemos el grupo hidrológico de suelo y la cobertura vegetal de nuestra cuenca. Ahora lo que necesitamos es realizar el cruce de información entre la cobertura vegetal y el grupo hidrológico de suelo. Entonces, en Geoprocessing, abrimos Unión. En Input, seleccionamos Veget Cuenca Dissolve y Suelos Cuenca Dissolve. Cambiaré el nombre a Número Curva. En Atributos, escogemos No Feed y aceptamos. Abrimos su tabla de atributos, y vemos que tenemos la vegetación, con su respectivo grupo hidrológico de suelo. Adicionamos un nuevo campo, para el número de curva. De tipo entero. Con precisión 3. Iniciamos edición. Tenemos, cultivos maleza pobre, grupo C. Vemos que su número de curva es 80. De nuevo tenemos cultivos maleza pobre, pero con el grupo D. Con CN de 85. Luego, granos pequeños, grupo D. Un CN de 83. Y pradera regular, grupo D. Con un número de 83. Guardamos, y cerramos edición. Bueno, ya tenemos los números de curva. Para ver la distribución de estos números en el mapa, vamos a Propiedades. En Symbology, entramos a Categorías, y seleccionamos NC. Aquí tenemos dos zonas con el mismo número de curva, podemos aplicar Dissolve, para volverlo un solo polígono. Pero al final, lo que necesitamos es, un número de curva ponderado, que represente a toda la cuenca. Por lo tanto, debemos calcular el área que ocupa cada número de curva. Añadimos un nuevo campo a la tabla. Con el nombre, área, del tipo doble. Damos clic derecho sobre área. Elegimos calcular geometría. La propiedad debe estar en área. Las unidades serán kilómetros cuadrados, y aceptamos. Exportaremos esta tabla. Vamos a opciones, abrimos Export. Le damos un nombre. En tipo seleccionamos Div Stable, guardamos y aceptamos. Nos pregunta si deseamos añadir la tabla al mapa, le decimos que no. Ahora, abrimos la tabla exportada.
Por último, para determinar el número de curva ponderado, utilizaremos la función suma producto del número de curva con su respectiva área. Todo dividido entre el área total, que será la suma de todas las áreas. Obteniendo así, el número de curva ponderado de nuestra cuenca. Recuerdan que, para la asignación del grupo hidrológico de suelo, teníamos una tabla del Congreso Forestal Español y otra generada en ChatGPT. Estos son los números de curva ponderado, obtenidos con cada una de esas tablas. Como vemos, los números de curva con datos ONISIC y del Congreso Forestal son prácticamente iguales. A diferencia del número de curva con datos de ChatGPT, el cual es menor. A modo de comparación, tengo este TESA de la presa Carachimayo, que es justamente la cuenca de nuestro ejemplo. Para la asignación del número de curva, aplicaron la misma tabla que nosotros. En la página 98, vemos que el número de curva ponderado es 73.06. Y el que más se acerca a este número, es el obtenido con datos de inteligencia artificial, que es 75.53. Bien, como dije, es solo una comparación. Recuerda que, en la mayoría de los casos, la elección de los datos y las metodologías depende del contexto específico del proyecto, las fuentes disponibles y los objetivos del análisis. Ahora, si no necesitas tanta precisión en el resultado, te invito a ver este video en mi canal de YouTube, donde explico cómo descargar el número de curva de cualquier parte del mundo. Recuerda que todos los recursos mencionados se encuentran disponibles en mi blog. Si este contenido te resultó valioso, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.